Hola, bienvenidos al episodio 4. Este episodio va a tratar de las asociaciones libres, o a veces no tan libres. Es una técnica, a veces es incluso un divertimento que yo les sugiero mucho a mis estudiantes, y consiste en dejar que una idea nos lleve a otra y vayamos conformando como una red a veces de coincidencias y de contrastes que finalmente nos sorprenden en ciertas conclusiones, ¿no? El recorrido que les voy a reconstruir es más o menos como se dio. Vamos a ir viendo. En NPR, que es uno de los sitios que ya en episodios pasados les había recomendado, en la sección de libros, es una sección realmente deliciosa, unas revisiones de un espectro muy amplio. Me consigo con este libro, se llama Notes from a Public Typewriter, notas desde una máquina de escribir pública, que relata una historia bellísima. O sea, es la historia de un librero una librería, digamos, que hereda incluso de su padre, una librería familiar, y que recibe como regalo una máquina de escribir antigua y tiene la idea de colocar una máquina en el piso de abajo de su librería y dejarla al público y ver cómo diariamente las personas libremente se sentaban y escribían lo que querían en la máquina y lo dejaban. Dice que progresivamente se iban dando decenas, un día ocupado, dice, un montón, digamos, de páginas, escribiendo de todo, desde poemas, cartas dedicadas a otra persona, notas, chistes, recetas, etcétera. Bueno, el autor, Michael Gustafson, recopiló todas esas notas en un libro. El libro, les confieso que ya lo leí, un tanto decepcionante. O sea, es de esos momentos en el que uno dice, una idea tan bella, tan hermosa, debió haber tenido un final, digamos, o una realización mejor en el libro. Bueno, no es así, pero la idea es buenísima. Hay ciertos fragmentos, digamos, del libro que son realmente hermosos. Esta idea de la máquina de escribir inmediatamente resonó en mi cabeza con conversaciones que la semana pasada había tenido, sobre todo con Wilson Prada, que está por acá, por Florida, y estábamos hablando en un recorrido de museos sobre el tema del texto y las imágenes, y la relación imagen-texto, la necesidad del texto, etcétera. Bueno, pero digamos, eso me quedó resonando en la cabeza, pero este libro me hizo conexión directa con la exposición que en este momento se está mostrando en el anexo, absolutamente recomendada, de María Virginia Pineda, se llama Paisaje a máquina. El texto está en la página del anexo Arte Contemporáneo. Yo les recomiendo que vayan a ver la exposición. Si no están, digamos, en Caracas para ir a ver, entren en la página, vean el texto, lean el texto está maravillosamente bien escrito. Hay una alusión, y aquí conecto con esa idea que estaba discutiendo con Wilson, sobre, en este caso no es el texto y la imagen, o la imagen y el texto, sino es el texto en lugar de la imagen. Aquí dice, digamos, en el primer párrafo, en la exposición Paisaje de máquina de María Virginia Pineda, la estrategia se traslada de la obra al texto, que la comenta sin pasar por las exigencias técnicas del medio plástico. La artista prefiere la máquina de escribir en lugar del pincel, el lápiz o la cámara fotográfica. Como el enigmático Pierre Menard, aquí se hace una maravillosa referencia a ese, digamos, personaje ficcional de Borges que reescribe el Quijote. La autora transcribe fragmentos de textos críticos sobre el paisaje, uno de los motivos arquetipales del arte venezolano durante los siglos XIX y XX. Bueno, son páginas, digamos, con escritura a máquina como esta. Realmente me quedo con uno al azar, puede ser precisamente el primero que
que vimos, paraje natural de frondoso verdor. Desde allí, el flanco sur del pico Naiguatá y su hermoso reflejo en el agua quieta. Sí que interesante cómo ya lo comentamos, ¿no? Las imágenes se crean en nuestra cabeza a partir del texto. Este dibujo en la página que acabamos de ver no es difícil de conectar con una cierta, digamos, categoría muy particular del arte que recientemente vi en la colección del Pérez Art Museum. Ellos tienen una colección muy grande de lo que aquí se llama typewriter art, o arte de máquina de escribir. En esa colección están representados un montón, digamos, de artistas que utilizan la máquina de escribir sobre un soporte a veces de papel, a veces de cartón, diferentes dimensiones, diferentes colores, para que los diferentes caracteres, colocados también en colores diferentes, a veces sobre soportes que ya contienen información, vayan creando pues una mancha. Y esa mancha, de una manera, debe generar en nosotros una experiencia estética que en algunos casos está conectada con el significado. Me explico, con lo que está dicho ahí, especies entonces de caligramas, pero en otras ocasiones simplemente, como aquí, pasar, digamos, de una mayor densidad a una menor densidad, con letras que pueden ser prácticamente aleatorias, simplemente nos crean una especie como de contorno eh, tonal. Esta exposición y esa, digamos, utilización de la máquina de escribir, no era difícil que me conectara con uno de nuestros autores fundamentales, con Rafael Cadenas, y su dibujo a máquina. Lo pueden conseguir en la versión, digamos, impresa maravillosa, que es la que están viendo aquí de Camelia Ediciones, pero también en Usu, que es un sitio que les recomiendo, pueden verlo en versiones digitales. Es un sitio, digamos, en el que se comparte, digamos, información. Ustedes se pueden conectar. Si ustedes tienen artículos, generan ensayos, los pueden subir, y por cada artículo o ensayos suyos propios que suban, tienen una especie como de crédito para poder ver y en algunos casos descargar material. En este caso, el libro de Dibujos a máquina de Rafael Cadeno no se puede descargar porque es una restricción que establece el editor, pero sí se puede recorrer. Y es un libro delicioso. Digamos, delicioso además de recordar en el contexto de estas asociaciones que estoy haciendo, ¿no? Y esa es, por ejemplo, la primera parte del libro, para los que no lo conozcan, dice: mis movimientos. Me levanto, me enrollo, camino, descanso, me asombro. Es fabulosa la capacidad de este gran poeta nuestro, de hacer o de mover, digamos, el significado de ese único carácter hacia la expresión, el sentimiento. Voy a ir un poco más adelante, porque ya empieza, digamos, a ponerse más complejo, a unir de repente letras y utilizar símbolos especiales, como por ejemplo este que me parece de lo más bello, ¿no? La cargadora de agua. La cabeza que sale a buscar la cola. Este es fabuloso. El jugador de bowling. El 8 en posición de descanso. El látigo apocalíptico en acción. Este libro de Cadena, y el tema, digamos, ya fíjense, de tomar el texto ya en su sentido como más atómico de cada uno de los caracteres en esa máquina de escribir y relacionarlo entonces con un contenido
más extenso, me llevó a los topoemas de Octavio Paz, lo recordaba, además de sus caligramas, pero sobre todo sus topoemas, en los que eran esas especies de, digamos, de poemas y topografía, digamos, o de lugares y poemas. Y en lugar de presentarse, llegué, digamos, en la búsqueda a esta entrevista, digamos, hecha a propósito del 20º aniversario de la muerte de Octavio Paz. Y me voy a mover a una sección que me llamó particularmente la atención y que conecta con esta línea de divagación o de asociación libre que voy llevando, ¿no? Esta sección, digamos, dice la libertad del escritor, dice esferas distintas. A mí me parece muy peligroso y muy confuso emplear el término utilidad para calificar la obra de arte, pues se reduciría a una técnica. De ninguna manera se puede comparar una novela con un avión o con un martillo. Y en estos días he estado oyendo tanto, sobre todo en el ámbito fotográfico, de colegas inscritos en el área del documentalismo, del retrato y tal, hablar de la utilidad y hablar de que piensan que la fotografía que hacen es fotografía imprescindible en tanto que es útil. Cosa que no, digamos, discuto, pero en todo caso dejo ese punto ahí como problematización. A mí me parece que la expresión la fotográfica es una necesidad expresiva y no debe estar mediada por la utilidad. Pero bueno, eso es diferente a que algo luego de hecho por la pulsión de una necesidad, se convierta en útil o se utilice. Y eso precisamente es lo que me llevó a este trabajo de Campo de Relámpagos, que ya se los había recomendado. Esta es la entrega más reciente de Campo de Relámpagos. Y este maravilloso ensayo de Cuauhtémoc Medina sobre el trabajo del marco, a propósito, digamos, de Leandro Katz. Aquí cuando se habla del marco, se habla de lo que nosotros casi siempre llamamos contexto, o sea, cómo le damos contexto a algo, cómo enmarcamos, que es lo que aquí se quiere decir, en este caso una imagen, una fotografía o un relato o una reseña, le enmarcamos dentro, digamos, de un contexto más amplio para darle un sentido. A veces el sentido apropiado, si tenemos buenas intenciones, pero en otros casos puede ser sentidos diferentes. En todo caso, lo colocamos en otro sistema de significado. Y vayamos un poco más adelante, él hace acá una relación, o una asociación con la famosísima imagen del Che Guevara muerto, digamos, y la reseña que se hace, y bueno, las múltiples consideraciones que se hicieron en su momento sobre la composición de esa imagen fotográfica. Bueno, realmente es una serie, pero de las imágenes más, digamos, difundidas, que son estas, en las que hay una cierta similitud con la lección de anatomía. Fíjense este militar señalando, digamos, el pecho de Guevara. Hay también una cierta composición sobre que nos lleva a obras del Cristo muerto, etcétera, ¿no? El trabajo, cuando se habla aquí del marco, quisiera resaltar lo que se menciona aquí en este párrafo. Le voy a leer la última parte de este párrafo. La cuestión a destacar era la condición siempre incompleta de lo fotográfico. La temática que a su modo ha abordado películas como Blow Up, de Michelangelo Antonioni, y Blade Runner, de Ridley Scott. Al insistir en el carácter fragmentario de la imagen fotográfica, a la vez definida por lo que enmarca lo mismo que como por lo que omite al enmarcar. Un elemento característico de la indagatoria de Leandro Katz es precisamente reenmarcar la imagen en una circunstancia más amplia, la de su condición de producción y hallazgo. Subrayar el borde que toda imagen fotográfica omite al establecer su corte
y a la vez instaurar en el marco de la indagatoria una escena que interactúa desde un anexo sobre ese momento inicial de abstracción. Un ensayo realmente al que le recomiendo ampliamente para conectar estas ideas que les estoy presentando y al que deberían dedicarle cierto tiempo. Cuando hablo de este tema del contexto, volviendo nuevamente a mi realidad actual acá en Estados Unidos, sentí la necesidad de ver nuevamente American Photographs de Walker Evans. Y fíjense lo que me encuentro, ¿no? Me encuentro en el en el blog de Lens, del New York Times, que se los había comentado, y ahí busco la exposición de Walker Evans, American Photographs, que bueno, fue una exposición muy famosa, digamos, derivó un libro. Este trabajo fue fruto de la beca Guggenheim que él ganó. Y bueno, me encuentro que hay un análisis que no había visto sobre él y un slideshow. Cuando le doy el slideshow, les voy a decir para que compartan conmigo esto. Empezamos entonces a ver las imágenes y aparece aquí a la derecha, como ven, una publicidad. Una cosa absolutamente anticlimática, un despropósito completo. Vamos avanzando. Tenemos aquí la famosísima imagen de la barbería, de Perfecto, y al lado una publicidad de hotel. Y pienso en lo que acabamos de leer sobre el marco. Pienso en lo que este contexto nos está dando. Fíjense aquí. Esta publicidad es aleatoria, ¿no? 42nd Street, zapatos. El famosísimo Breakfast Room, Hilton. Louisiana Factory and House. A veces hasta, digamos, esta asociación, esto es una... Si pretendemos quitar la publicidad, es imposible, digamos. Si le damos aquí que no la... Entonces nos pregunta, ¿por qué quieren quitar la publicidad? Repórtelo, es inmoral, etc. Pasamos a la siguiente imagen. Y bueno, hay otras series de publicidades que nos presentan. Es imposible, o sea, al menos para mí, evitar la contaminación que nos genera la imagen de la derecha con la imagen de la izquierda. Insoportable. Absolutamente insoportable. No hay manera de ver esto adecuadamente. No deberíamos permitir ver esto. Y como no nos podemos permitir esto, entonces yo tampoco puedo terminar este episodio con estas imágenes que les estoy mostrando. Vayamos entonces a ver al autor con el que quiero terminar el episodio de esta semana, que es Robert Adams, autor maravilloso. Formó parte en su momento de los New Topographics, este grupo, digamos, de fotógrafos alrededor de 1975 que fueron motivados por Louis Valls a crear esta famosísima exposición que de alguna manera fue anticipatoria, no fue entendida en su momento, que incluyó autores como Love Becker, como Nixon, etc. Y que el mismo, obviamente, Louis Valls, y que nos planteaba ya en ese momento que teníamos que abordar el paisaje de manera diferente. En ese orden de ideas, quiero que veamos dos series. La serie The Place We Live, de Robert Adams, y seguidamente Pradera, Prey, que es una de las series favoritas mías y además muchas de las más famosas. Y Robert Adams, digamos, nos da ese contexto del que hemos estado hablando todo este episodio de hoy, sobre lo que se siente, más que lo que se ve, lo que se siente vivir en los Estados Unidos de América. Y vamos a ver estas series, una detrás de la otra, escuchando un nuevo disco que salió recientemente, se llama United Within, también se refiere a los Estados Unidos, del sexteto de Wynton Marsalis, famosísimo y exquisito trompetista, y una pieza que se llama Creole Love Call,
cantando nada más y nada menos que Audra McDonald. Se los coloco y escuchamos, y vemos las imágenes escuchando la música. Bueno, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, que hayan disfrutado también este episodio sobre asociaciones libres. Y nada, nos vemos la semana que viene en el episodio número 5. Chao.